Se pudo, hermanos. ¿Cómo están? Bueno, problemas técnicos. Bueno, me obligaron a retrasar el comienzo de este vivo, ¿no? Que ya lo tenía programado. De hecho, he tenido que crear otro link. Pero bueno, acá estamos. Estamos para analizar el debate entre Iván Carrino, un liberal o libertario, y Cristian Rodrigo Iturralde, ¿no? Conservador de derecha. Y el debate consistió en analizar la cuestión de la despenalización de las drogas. Y bueno, vamos a ver cómo van impartiendo, ¿no? sus aportes, sus argumentaciones, porque es una temática interesante de la cual vale la pena de algo. En general uno no suele reaccionar por reaccionar o hacer videos por hacer videos, simplemente, bueno, uno considera que cuando vale la pena hacerlo es oportuno, ¿no? En este caso es una temática que vale la pena. Bueno, vamos a comenzar con la argumentación de Iván. Pasamos a la de Cristian. Sí, yo voy a usar mi celular para reproducir porque me consume menos internet y en esta zona es dificultoso, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien? Ahí me escuchan bien, me escuchan mejor. Bueno, lanzamos, vamos escuchando los argumentos de Iván, que es el que comenzó, ¿eh? y, y bueno, vemos, ¿sí? Bueno, sí, no importa cómo se me vea, eso es lo que menos me importa, ¿no? Bueno, veamos, a ver, avancemos con el debate. Dale, entonces la pregunta es si creo que hay que legalizar la producción, la distribución y el consumo de drogas. Y mi respuesta es sí, y se va a basar en tres puntos, ¿no? En tres pilares, digamos. Primero tiene que ver con la libertad individual, el segundo tiene que ver con el despilfarro de recursos que implica la guerra contra las drogas, y el tercer punto tiene que ver con la violencia desatada, el crimen y las muertes que tenemos que sufrir producto de la prohibición. Entonces, Bueno, acá todavía no escuchamos la argumentación, pero a ver, la libertad individual no justifica despenalizar cualquier cosa, digamos, porque nosotros hemos penalizado digamos, las acciones que le hacen daño al hombre. Está penalizado, por ejemplo, el robo, el maltrato infantil, o sea, hay miles de cosas que están penalizadas, ¿no? Es como, no se justifica decir, bueno, el hombre tiene libertad individual, por lo tanto hay que despenalizar todo aquello que se le prohíbe al hombre hacer. Después, bueno, el tema de los gastos en contra del narcotráfico por parte del Estado, bueno, eh, ya Rodrigo va a decir algo al respecto, ¿no? Y después, ah, el tema de, bueno, el derecho a decidir, bueno, esto siempre está presente, ¿no? Pero él dijo otra cosa más acá, a ver. con la libertad individual, el segundo tiene que ver con el despilfarro de recursos que implica la guerra contra las drogas, y el tercer punto tiene que ver con la violencia desatada, el crimen y las muertes que tenemos que sufrir producto de la prohibición. Claro, porque en realidad si se despenalizan las drogas, seguramente no van a haber muertes ni robos ni homicidios, porque los que se drogan en general están en su sano juicio, están bajo control, y no hay ningún peligro en eso, ¿no? Respecto de la primera cuestión, el Estado no debe prohibir las drogas porque directamente no tiene que meterse en asuntos en los cuales el individuo es soberano. O sea, no tiene nada que hacer el gobierno metiéndose en el medio de la decisión soberana de una persona sobre
propia vida. El rol del gobierno, No, pero en realidad cuando está Iván, cuando se despenalizan las drogas, en realidad lo que está haciendo el Estado es prohibir la circulación de la droga. Es decir, el Estado no es un Estado gendarme que se mete en tu casa para ver si vos te la metés o no te la metés. Sino, bueno, que es bueno que circule en la sociedad. El Estado no puede permitir que la oferta sea absoluta, indiscriminada, y que, digamos, solamente dependa del criterio subjetivo de la moral relativista que imponen ustedes en la sociedad, para que cada individuo sea el que decida, bueno, esto hace bien, esto hace mal, esto me conviene, esto no me conviene, ¿no? El Estado también es un filtro, ¿eh? El Estado también es un criterio, ¿verdad? Bien, yo les voy a pedir que no me escriban, porque estoy usando el video con el que me llegan los mensajes acá, al celular. Bueno, entonces, de alguna manera, el Estado también debe tener un criterio. Es decir, el Estado no puede decir, bueno, legalicemos las armas, legalicemos las drogas, la prostitución, legalicemos, qué sé yo, pornografía infantil, y que dependa de cada uno, si tienes sentido común, moral y criterio, bueno, consumir o no consumir, pero el Estado te deja la oferta indiscriminada. Nada, me parece que, si, que si el criterio por el cual la circulación social debe ser indiscriminada y el único filtro es la moral subjetiva y relativista que imponen los liberales desde hace por lo menos 500 años, bueno, es bastante cuestionable, digamos, ¿no? Que ese sea el único filtro de la sociedad. Y el Estado no es gendarme, no te prohíbe a vos consumir. Lo que hace el Estado es prohíbe la circulación de las cosas que el Estado considera que son malas. Ahora, Cristian va a tratar de enseñarnos y decir, bueno, ¿son malas o no son malas? el gobierno, si existe alguno, es preservar los derechos individuales y, de acuerdo con la tradición de pensamiento liberal, estos derechos individuales son tres: el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la búsqueda de la felicidad. Y en esa búsqueda de la felicidad decide cada uno cómo juzgarla, y siempre y cuando no afecte derechos de terceros. Bueno, ¿ven? No hay liberalismo sin relativismo moral. El relativismo moral de la posmodernidad es hijo directo y predilecto de los liberales. Digo, no es para nada innovador ni para nada nuevo. Un montón de pensadores lo han afirmado en líneas parecidas, y podríamos empezar con Ludwig von Mises, que en sus conferencias en Buenos Aires, en 1959, dijo algo así como que la libertad es la libertad de equivocarse, y que aquellos que creen que el Estado tiene que ser una figura paternal que debe cuidar al propio individuo del daño que se pueda infligir, son los partidarios del socialismo. Bueno, acá el tema del tutelaje, del Estado como como tutor, la minoría de edad, la mayoría de edad, son criterios que nacen de la ilustración, ¿no? Es el liberalismo ilustrado, ¿no? De la masonería de los Illuminati, ¿no? La masonería francesa, la de Voltaire, la de Rousseau, la de Danton, la de Robespierre. Interesante porque, bueno, sabemos con quién estamos hablando, ¿no? Estamos hablando con ese tipo de pensamiento, filo francés, del liberalismo francés. Por otro lado, el Estado, cuando tiene criterio moral para discernir la persona, ¿no? Las personas, pues el Estado es la nación jurídicamente organizada, no es una entelequia abstracta, ¿no? Eh, Cuando tiene criterio moral para discernir qué debe y qué no debe circular en la sociedad, no es un Estado paternal, simplemente está administrando la cosa pública con criterio ético. El tema es que para el liberalismo el criterio ético es solamente del individuo. El Estado no debe administrar la cosa pública con criterios éticos, como dice Aristóteles. La ética termina en la política, porque el bien del individuo se resguarda en el bien de la comunidad, ¿no? Es muy interesante, digamos, porque ese pensamiento liberal va a ser después la causa del relativismo moral,
¿Qué es lo que está sosteniendo Iván? Cada individuo decide lo que le hace bien o lo que le hace mal. Claro, ¿cuándo el individuo puede decidir qué es lo que le hace bien y qué es lo que le hace mal? En una sociedad ilustrada. En una sociedad ilustrada donde todos los individuos tienen la formación kantiana para establecer el imperativo categórico. Por eso es necesario, por eso los liberales siempre lucharon por la educación, ¿no? Porque educando al sujeto ya no necesitan al Estado, porque el sujeto tiene su propio criterio moral. Yo no estoy en contra de que el sujeto sea autónomo, pero me parece que esa autonomía no es relativa, como está planteando Iván. De hecho, Cristian está en contra de que el individuo sea autónomo, sino de que esa autonomía sea inmanente y relativa y subjetivista. O sea, estamos de acuerdo que la autonomía debe ser trascendente y abrirse a la novedad de la naturaleza y no desconocerla, ¿no? Bueno, sigamos. Argumentaba en líneas similares. Dice, nunca el gobierno tiene que inmiscuirse en las decisiones privadas de las personas con el objetivo de proteger a esas propias personas de sus propias decisiones. Y después decía que el tema de la prohibición de las drogas era similar a que si el gobierno intentara prohibir el comer en exceso. Bueno, a mí me parece una falacia porque uno de los motivos por los cuales los estados prohíben la circulación de las drogas es que muchas veces las personas que están drogadas pueden cometer delitos. Porque la droga lo que hace es sacarte de vos mismo, te aliena. No es que la droga te hace más lúcido, más libre y más responsable y más criterioso. Te inhibe los frenos inhibitorios y el criterio, la frónesis, ¿no? Me parece que, o sea, de hecho, a ver, fumar me hace daño a mí, pero yo, fumando yo no le causo daño a los otros, salvo que esté cerca mío. Comer mucho me hace daño a mí, yo no estoy dañando a los otros. Ahora, si yo permito que los chicos que están acá en la esquina tengan droga accesible y, y de alguna vez mucho más barata, ¿no? Porque si se despenalizan las drogas, al no haber narcotráfico, digamos, es mucho más barato. Entonces, nada, me parece que no se justifica, digamos, la comparación. Me parece que es una falacia de la causa falsa, ¿no? Y él decía, hay más muertes por comer en exceso que por drogas, datos que son objetivamente así comprobables. De acuerdo a los últimos datos que existen, hay 2,8 millones de muertes por año por obesidad y 590.000 relacionados con el consumo de drogas. 590.000 personas que mueren por drogas en el mundo, ¿no? O sea, si el Estado tiene el criterio de discernir qué es lo que le hace bien, o debería tenerlo, ¿no? O qué es lo que le hace mal a la sociedad, porque ahí está el problema. El problema no es Estado sí o Estado no, sino el problema es Estado cómo, dónde, para qué, digamos, quién, por qué, ¿no? Es decir, es imposible regular la cosa pública sin el Estado. Desaparece el Estado y desaparece la cosa pública. Siempre hubo Estado, porque el Estado es la institución que organiza la cosa pública, ¿no? Que la administra. Decimos al gobierno que tiene la autoridad para decidir qué nos metemos en nuestro cuerpo, ¿cómo le vamos a decir que no tiene la autoridad para decidir qué nos metemos en nuestra mente? Volvemos, el Estado decide qué circula en la sociedad, no qué te metes en el cuerpo. El Estado no es gendarme, no se va a meter en tu casa para ver qué estás haciendo, salvo el estalinismo, ¿no? Pero esa no es la cuestión es qué debe circular en la sociedad como bien consumible y público en oferta. Entonces, ¿por qué el gobierno no prohibiría la música mala, las películas feas o los libros peligrosos? Es muy peligrosa la deriva que se sigue de que el gobierno nos prohíba las drogas. Volviendo a Friedman, digamos, cuando vos ves los datos de muertes relacionadas con el... A ver, la proporción entre las personas que se drogan y la delincuencia y la violencia es mucho mayor a la proporción de escuchar música. Yo puedo escuchar música y no voy a salir a matar, a robar o a violar, pero los que están drogados sí, sobre todo en los barrios pobres. Quizás por ahí aquella gente que vive en Recoleta, en Barrio Norte, por ahí no entiende estas cuestiones.
pero si ustedes se meten a las villas y hablan con las madres del Paco, ellas quieren que se prohíban las drogas, porque sus hijos cuando se drogan, violan, matan y roban. Los datos de muertes relacionadas con el consumo de tabaco en el año 2017 fueron 8 millones y las relacionadas con el consumo de alcohol fueron 2,5 millones más o menos. Entonces, con el mismo criterio de que hay que evitar las drogas para proteger a la gente de su consumo, habría que prohibir el alcohol o habría que prohibir el cigarrillo, ¿no? Bueno, lo del alcohol puede ser, porque el borracho también, ¿no? Lo que pasa es que no sé si el alcohol afecta tanto los frenos inhibitorios como las drogas. Sí, en exceso sí, ¿no? Pero el cigarrillo y el alcohol no tienen mucho que ver, porque el cigarrillo no me va a hacer a mí salir a matar o a robar a la gente, no me va a quitar los frenos inhibitorios. Me parece que está más cerca de lo que él quiere comparar el alcohol que el cigarrillo, ¿no? En este sentido hay que saber discriminar para poder pensar mejor las cosas. Después tenemos a Thomas Szasz, un famoso psiquiatra que en el año 1992 dijo que decía, el derecho de las personas a fumar marihuana. Te hacen violento, ¿no? Claramente, el hombre es violento, pero el hombre puede frenarse con el criterio sano. Si la droga afecta el criterio, la percepción y la frónesis, la prudencia, entonces hay un elemento menos que intervenga en el freno, ¿no? No es que evidentemente yo creo que ninguna persona que tenga los patitos en orden va a sostener que la droga te hace violento. El que se droga y mata es porque él es violento. Ahora, la droga lo que hace es inhibir el freno inhibitorio. Por eso lo dice cualquier médico. Ahora sí, que en general ya cuando se empieza a cuestionar lo que dice la ciencia, bueno, caemos en el relativismo que es propio de la izquierda y es propio de la derecha, ¿no? Es propia de los socialistas y de los liberales. Por eso nosotros no somos ni marxistas, ni liberales, ni yanquis, ni marxistas. No somos ni de izquierda ni de derecha, porque son falsas dicotomías de la modernidad. Es anterior al derecho a votar, o sea, es mucho más importante que lo que decida la política, quería decir. Y lo segundo que decía es, y ningún gobierno, en realidad la verdad del gobierno de Estados Unidos, tiene la autoridad o tiene la legitimidad política para decirle a adultos competentes qué sustancias pueden elegir consumir. Bueno, y la cuestión es que el espíritu de todos estos comentarios y reflexiones Bueno, que se venda, qué sé yo, sí, bueno, es que ellos están a favor de la circulación de armas, ¿no? Este, de hecho, yo creería que si le pregunto a Iván, ¿está a favor de la venta libre de armas? Yo creo que si él es consecuente, tiene que decir que sí. Que el que tiene que decidir no matar es el individuo, pero no el Estado por el individuo, ¿no? Tienen esa concepción de que el pueblo es una minoría de edad, ¿no es cierto? Por eso ellos dicen, no, hay que educar el pueblo para que sea libre y pueda tomar sus propias decisiones, ¿no? Sapere aude, atrévete a saber. El tema es que, bueno, no sé si los pueblos hispanoamericanos están preparados para tomar decisiones conscientes, libres y soberanas, ¿no? Es todo un debate ese, el tema de hasta dónde la elección nos hace libres y conscientes, ¿no? Porque los pueblos europeos, aquellos pueblos que se jactaron de ser el baluarte de la civilización, el progreso, la razón y la filosofía, terminaron matando a millones de personas, ¿no? En nombre de la guerra, de las guerras, de la catástrofe. Digamos, hay que ver si realmente la ciencia, la educación te hacen una persona menos violenta. Por de pronto, la historia no nos... Nada. Está detrás también de nuestro artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice algo así como que los actos privados de las personas, que no ofendan el orden público y no afecten derechos de terceros, quedan reservados a Dios y no están sujetos a la autoridad de los magistrados. Puede establecer que en proporción, cada vez que aumenta el consumo de drogas, aumenta la delincuencia, bueno, si se nota que hay una proporción, entonces ya no es que no causa daño a terceros. Eso es lo que hay que probar. Si causa daño a terceros, entonces ya no queda solo a Dios y a la subjetividad. Es un tema
político, de orden, o sea, es un tema del orden de la polis, de cómo debe funcionar adecuadamente la polis, ¿no? Entonces, este es el punto de la libertad individual. Cada uno es soberano sobre su mente, sobre su cuerpo y sobre sus decisiones, y puede exponerse a los riesgos que considere, y puede consumir las sustancias que considere pertinentes, y cualquiera que esté en contra de eso puede hacer una fundación para desincentivar, para promocionar otros hábitos de consumo o el no consumo y demás. Pero nunca sería compatible con un orden social liberal pedirle al Estado que intervenga. Entonces paso a los otros dos puntos, trataré de hacerlos más rápido. El segundo es que esto es un despilfarro de recursos. O sea, que con el orden social liberal pedirle que al Estado intervenga es que el liberalismo no puede organizar un proyecto político, porque para organizar el proyecto político tiene que cohesionar una articulación, una lucha con un objetivo en común. Y si el liberal crea un proyecto colectivo, está desconociendo que cada individuo tiene su propio proyecto de vida. ¿Y por qué yo tengo que seguir el proyecto de Mitre, de Alberdi, si yo quiero tener mi proyecto de vida? ¿Por qué la Constitución tiene que tener un proyecto de vida que es liberal si yo quiero otro proyecto? Que yo no tengo derecho a elegir otro proyecto. Entonces, digamos, no se puede hacer política desde el liberalismo. Casi que es un oxímoron, el liberalismo político, porque para hablar de política hay que administrar la polis, y la institución que administra la polis es el Estado, que es lo que odian los liberales. Pero bueno. el gobierno salga a prohibir las drogas implica una utilización indebida de los recursos públicos. En primer lugar, porque es una actividad que no debe realizar, así que cualquier peso gastado en eso está de más. Pero además, porque los 51 mil millones de dólares, 51 mil millones de dólares que gasta el gobierno americano, por ejemplo. Pero bueno, justamente está en debate, está suponiendo algo que está en cuestión. Que deba o no deba permitirlo es el debate. Él está usando como argumento lo que está en cuestión. Eso se llama falacia de petición de principio. En la guerra contra las drogas, no ha logrado un objetivo que suponemos que es deseable, esta guerra contra las drogas, que es prevenir, por ejemplo, la sobredosis de drogas. Y en 1970, una persona de cada 100.000 moría de sobredosis de drogas. Y en 2014, 15 personas cada 100.000. O sea, el aumento es espectacular, habiendo gastado 51 mil millones de dólares por año. Es decir, es un derroche absoluto de recursos. Pero no solo eso, porque también la policía, los arrestos y las cárceles que están ocupadas por gente que comete crímenes sin víctima, que esto es básicamente consumir marihuana o producirla y venderla. El que produce y vende marihuana, en realidad no es que no tiene víctimas. Hay que ir a las villas y preguntarle a las madres si no son una víctima la gente que se está drogando en las villas, por lo menos, que es la situación que yo conozco. Yo no conozco a los que se drogan en Recoleta o en Barrio Norte, ¿no? Pero si yo conozco a la gente que se droga en los barrios, y ellos son víctimas de los narcotraficantes y de aquellos que venden, ¿no? No importa si el narcotraficante o es un traficante libre. El asunto es que los que consumen la droga en los barrios son víctimas de todo eso. ¿Eh? Pero por eso hay que salir un poco al barrio, a los barrios, para entender cómo piensa el pueblo, ¿no? Pero bueno, hay gente que oculta a la oficina, de la oficina a la empresa y de la empresa a Nueva York. Son crímenes sin víctima, pero la mitad de las cárceles americanas están ocupadas de estas personas. Es mucho más razonable destinar esos recursos a mejores usos. Por ejemplo, en Argentina, donde, otro dato, 45% de las personas presas relacionadas con estupefacientes son por delitos menores, dicho por la propia autoridad de narcóticos, ¿sí? Delitos menores. O sea, ¿no sería más razonable utilizar estos valiosos recursos en, por ejemplo, en Argentina, protegernos de la inseguridad, que haya menos robos, que haya menos asesinatos, que haya menos secuestros? Y en última instancia, agarrar esa plata y devolvérsela al contribuyente, que ya bastante castigado está con impuestos, acá en Estados Unidos y en cualquier otro lado. Para terminar, la cuestión de la violencia. Ustedes se dan cuenta cuando habla de un liberal, porque al liberal no le interesa que se hagan escuelas, hospitales, plazas, ¿no? Le interesa que no le roben. ¿No? Es decir, al liberal le interesa la seguridad. No le interesa solucionar la pobreza, la desigualdad, que para ellos no es injusta. Bueno, uno va escuchando y sabe con quién está hablando. Bueno, hay coherencia, ¿no? En este sentido hay coherencia.
por lo menos dentro de lo que uno está acostumbrado a escuchar del progresismo, escuchar a un muchacho como Iván, que no lo conocía, ¿no? Pero tiene coherencia, tiene razonamientos, se informa, es, es, es respetable, ¿no? Cuando se dictó la ley seca en Estados Unidos y se prohibió el alcohol, apareció Al Capone, las mafias, y la violencia y la muerte era cosa de todos los días. Porque no vamos a escuchar. Simplemente para que vamos dándonos una idea, ¿no? Vamos a ver qué dice Cristian. Creo que como la política afecta al hombre y al devenir histórico, o sea, no se puede prescindir de un análisis que es necesariamente anterior a la cuestión del tema específico, en este caso, que es la despenalización o legalización de las drogas y sus implicancias. Creo que este análisis anterior nos va a permitir poner en justa perspectiva y encuadrar adecuadamente aquello sobre lo que se pretende legislar o evaluar su conveniencia. Es decir, es un razonamiento lógico. Decir, si yo tengo que despenalizar el aborto, lo primero que tengo que hacer es descubrir qué es el aborto, que es lo que nunca se dijo. Si yo tengo que despenalizar las drogas, yo tengo que saber qué son las drogas. O sea, el quid del derecho es el objeto de la legalización, de la legislación, digamos, el tema. Es correcto lo que dice, porque yo no puedo preguntarme, ¿debo despenalizar las drogas? Si yo no me pregunté qué son las drogas y qué causan las drogas, ¿no es cierto? ¿cómo sabemos lo que es bueno para el hombre si no conocemos antes su naturaleza? Es decir, ¿qué es el hombre? Es una tabula rasa, sin ningún tipo de condicionamiento, capaz de construir su propia identidad, aún contrariando su naturaleza. ¿Cómo podemos hablar de libertad o en nombre de la libertad si no sabemos antes qué implica la libertad, cuáles son sus límites si acaso los tuviera? Y bueno, en definitiva, ¿cómo proyectar a futuro si desatendemos la experiencia del pasado? Es decir, que creo que previo digamos, al análisis específico de esta cuestión, yo después voy a dar un par de datos duros, me parece que no se puede obviar por lo menos alguna elemental antropología filosófica o filosofía de la historia. Según la definición clásica, bueno, el hombre es una criatura racional, que tiene cuerpo y alma, pero que tiene una naturaleza específica, cuyas acciones deben estar dirigidas a desarrollar sus potenciales en arreglo a esa naturaleza dada. Esta es una concepción que tenían los clásicos, incluso el propio Locke, uno de los fundadores del liberalismo. O sea, Cristian está desarrollando la heteronomía inmanente, ¿sí? Hay una ley que viene dada por la naturaleza y en la cual el hombre debe desarrollar sus potencialidades para alcanzar su plenitud, su felicidad. Es correcta, la definición de él es la definición de un clásico, de un filósofo clásico, digamos, y digamos, como clásico, definiendo como clásico, que para mí es la mejor definición, Cristian acierta, porque define bien. Al hombre lo está definiendo correctamente, está definiendo lo que es la heteronomía inmanente. El propio Kant, el propio Rothbard también lo reconoce, si bien yo no soy libertario, pero digamos que, se quiere o no, hay una naturaleza, la naturaleza no es anárquica, no es relativista, sino que es normativa y es prescriptiva. O sea, que la naturaleza sea prescriptiva significa que de la descripción de la causa formal de lo que es el hombre surge el contenido del deber y del derecho. Eso está diciendo Cristian y es correcto. Es una correcta interpretación de la ética de Nicómaco de Aristóteles, que es para mí la mejor manera de resolver la cuestión entre el traslape de lo ético y lo político en una buena antropología que está ligada a una buena metafísica realista. Me parece que la salida que está dando Cristian es la más completa y la más realista en ese sentido, ¿no? Bien. Es decir que, por ejemplo, si vos nacés varón, sos varón, los ojos sirven para ver, no para caminar, y bueno, al que no le guste debería ir a quejarse, no sé, a la Pachamama o a la Madre Tierra. Es decir que, sintetizando... Se ve reír mucho a Iván. Yo cuando le escuchaba reír dije, bueno, este vago debe estar preparando un argumento demoledor en contra de Cristian. Bueno, cuando yo dije que el Estado siempre ha existido, lo que quise decir es, evidentemente el Estado surge con la institucionalización del impuesto, ¿verdad? En el Estado ya con, yo diría con Sargón de Akkad, en la primera expansión del imperio de Akkad.
Pero lo que yo quise decir es, desde que nosotros tenemos noción del pensamiento político, el pensamiento político se da en el seno de la administración de la polis, ¿se entiende? Claramente que el Estado tiene un comienzo, como casi todas las realidades, ¿no? Que crea el hombre. Hay un orden que preexiste a nuestra voluntad. Bueno, bien, ¿y cuál es entonces, digamos, la gente va a preguntar, bueno, ¿cuál es el objeto, la finalidad, las causas últimas del ser humano? Bueno, la felicidad, pero la felicidad entendida, digamos, como la realización del individuo, digamos, es aquel que logra el perfeccionamiento de las virtudes, que logra vivir una vida virtuosa, desarrollar sus potencialidades y vivir, digamos, hacer el bien. Esto es la felicidad es la virtud. Bueno, y la herramienta que se nos da a nosotros para lograr esta felicidad entendida de este modo es la libertad, que es una palabra hoy que me parece que está bastante manoseada, manipulada, al menos así lo veo yo, porque la libertad no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para alcanzar aquella felicidad, es decir, un medio para alcanzar nuestra felicidad. Es correcto, el hombre no nació para ser libre, el hombre nació para ser feliz. Es la felicidad donde se agotan todos los anhelos del hombre, digamos, ¿sí? Correcto, correcto. La teleología, la finalidad es la eudaimonía, es la felicidad. La libertad es un medio para ser feliz. Es correcto, es una definición. Cristian es aristotélico. Creo que en general muchos grupos o determinados sistemas de pensamiento que sostienen esta libertad moderna, una libertad negativa que en definitiva es una especie de todo vale, es como una ausencia de límites que termina por esclavizar al ser humano. Es decir, correcto, es una libertad negativa, indeterminada, es decir, no puede haber una determinación moral que regule lo que el hombre debe hacer. Schopenhauer dice, el hombre puede hacer lo que quiera, pero no puede querer cualquier cosa. No le es lícito al hombre querer cualquier cosa. Me parece que ahí está un poco el tema, ¿no? De la libertad como indeterminación, es decir, cada sujeto decide libremente, es decir, relativamente, qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora el tema es, con ese criterio relativista, ¿se puede organizar una sociedad? hay felicidades, entre comillas, que tienen una apariencia de tal, pero en definitiva no es más que hedonismo, es decir, de una búsqueda de placer temporal que no tiene en cuenta. Correcto. La felicidad auténtica es la felicidad ontológica, es decir, cuando el hombre alcanza la plenitud como hombre. El hombre nace con forma, pero no nace formado. Y el hombre se va formando, actualizando sus potencias, y ahí es donde se va humanizando el hombre, ¿no? La humanitas del homo humanus. En este sentido, acá Cristian está siguiendo perfectamente a la tradición clásica aristotélica, digamos. Es un pensamiento coherente, al igual que el de Iván, es coherente, pero claro, vamos a ver que Cristian no cae en contradicciones en este sentido, ¿no? Voy a lo seguro, a los clásicos. Aristóteles tiene una clásica definición de libertad que para mí es la mejor, que es la preferencia reflexiva de lo mejor. Es decir, que no es cualquier preferencia, una preferencia que sea arbitraria, capciosa, caprichosa, subjetiva, desproporcionada, sino que es una preferencia que es reflexiva, fruto de un acto de la razón, de la recta razón. Porque la preferencia arbitraria puede terminar en libertinaje, liberticidio, etc. Es decir, que supone la despenalización de las drogas una política de preferencia reflexiva o arbitraria. Bueno, esto es lo que vamos a intentar, me parece, ver más adelante. La preferencia reflexiva es que el hombre elige según el criterio de bien debido. La preferencia arbitraria es cuando el hombre decide caprichosamente según su subjetividad relativista. Vuelvo a decir, el tema es que la subjetividad relativista no puede construir un proyecto político, porque en el proyecto político hay que articular subjetividades, no disgregarlas, no de alguna manera multipolarizarlas, ¿no? Junto con Iván, cada uno de su punto de vista. Luego, creo que es importante, decía, la experiencia de la historia tiene una función pedagógica, en el sentido, la cuestión está de la libertad, en este caso la cuestión de la despenalización de las drogas. Digamos, ninguna civilización o cultura en la historia o alta cultura ha florecido abrazando concepciones reduccionistas, utilitaristas e irracionales. Es decir, que incluso lo que venimos diciendo, ¿no? Es decir,
con el hedonismo, con el subjetivismo, con el relativismo, no se puede construir un proyecto político, ¿no? Eso es así, digamos. Yo lamento decirlo, a mí me encantaría que Cristian se equivoque para poder yo también ser justo y decir estoy corrigiendo a los dos, ¿verdad? Pero bueno, veremos si Cristian comete errores, por ahora no ha cometido. No ha cometido porque efectivamente Cristian está teniendo un pensamiento estrictamente político. Es decir, cómo organizar justamente con justicia, digamos, ¿no? La polis. Justicia es poner a cada uno en su lugar, como diría eh, Aristóteles. Incluso una mirada superficial de la filosofía de la historia o el análisis morfológico comparado de las culturas, es decir, la evidencia empírica, ¿no? Del conocimiento adquirido a través de la experiencia, nos dicen que todas estas grandes civilizaciones y altas culturas entendieron la libertad al modo de los clásicos y sus políticas las guiaron en orden al arreglo natural, protegiendo además, bueno, celosamente su identidad. Y el periodo de declive de estas altas culturas que muchas veces reivindicamos, pero tal vez no conocemos con suficiente profundidad, este periodo de declive se da justamente cuando se rechaza la propia identidad, cuando se rechaza o desconoce la propia naturaleza y las causas últimas del ser humano. Es decir, yo creo que básicamente todo se reduce a una pregunta. Digamos, ¿qué orden o república queremos? ¿Una república, digamos, del absurdo, de la barbarie, porque la barbarie es lo antinatural? Digamos, una república u orden donde las madres matan a sus hijos, donde los nenes están hormonizados para ser nenas, donde perros y ballenas tienen más derechos que un ser humano, donde uno tiene derecho ahora a casarse con un placar, o bien pronto lo tendrá lamentablemente, vivimos, digamos, hay una censura sistemática para el disidente, o queremos, digamos, una sociedad donde impera el sentido común, se abrace la naturaleza, se promueva la familia, la decencia, las buenas costumbres, etc. Bueno, por último, digamos, lo que yo quiero dejar en claro, y que seguramente tendremos luego de tiempo después de debatirlo, es que esto ya trasciende la libertad individual de la persona, porque esto afecta no al individuo, no solo al individuo, sino... ¿Ven? Está pensando de la polis, que es la forma correcta de pensar la ética. La ética nunca es puramente subjetiva, la ética termina en política. Eso lo explica Tomás Casares, siguiendo a Aristóteles, evidentemente, Santo Tomás de Aquino. Sí, la ética, es decir, ¿qué debe hacer el individuo? Bueno, pero es que el individuo nunca vive solo. El deber del hombre nunca está solo en una isla, digamos, ¿no? Tarzán no tiene ética, digamos, ¿no? La ética es mi deber frente a otro, como el derecho, la justicia es mi deber frente al otro, digamos, ¿no? Mi derecho es derecho frente al otro. En una isla no hay derecho, no hay justicia, no hay nada. Digamos. Esa comprensión individualista, subjetivista e inmanentista del derecho y del deber va en contra de lo que significa la ética como ética, en contra de lo que significa derecho como derecho, en contra de lo que significa política como política, digamos, ¿no? Por eso estos liberales hablan de políticas públicas, no hay políticas privadas, digamos, ¿no? Toda la política es pública, porque la polis es el orden público, es la res pública. Bueno, perdón que me ría, no es contra Iván, simplemente me causa risa, digamos, estas maneras de pensar. Contrariamente a lo que Iván estaba diciendo anteriormente, por lo menos son los datos que yo manejo, hay una comprobable correlación entre el consumo de drogas y el aumento de criminalidad a pequeña y a gran escala. Luego, ¿cómo afecta a la juventud? Porque sabemos que produce la marihuana y otras drogas también, pero especialmente la marihuana, daños irreparables en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo cerebral. Es cierto, ¿no? Pero bueno, vamos a ser justos también, vamos a adelantar un poco a Cristian. Bueno, eso pertenece a un debate que no es el debate de esta noche. Interesante. Casarse con un placar, hormonizar niños, matar hijos, creo que eso pertenece a un debate que no es el debate de esta noche, encantado de darlo en alguna otra oportunidad, pero no tiene... Bueno, curioso, ¿no? Porque Iván da el ejemplo del cigarro, del alcohol y del Estado que se mete en lo que quieren decidir, lo que tiene que pensar la gente. Digamos, se utilizan metáforas o ejemplos o causas analogadas para ejemplificar el speech, la performance de la política que se está queriendo estudiar, que es lo que está haciendo Cristian, digamos, ¿no? Si es inválido acudir al ejemplo que acaba de dar Cristian, entonces también es inválido, cuando se habla de las drogas, hablar del alcohol, del cigarro
o del sobrepeso, digamos, ¿no? Es decir, bueno, son causas analogadas. Yo cuando escucho a algunos referentes de la derecha, digamos, me da gracia, me da simpatía que a veces parecen ser marxistas, ¿no? Porque, por ejemplo, esta idea de que el hedonismo esclaviza al ser humano, desde mi punto de vista, es un contrasentido lógico, porque en definitiva, si interpretamos hedonismo como que la persona siga sus propios placeres, yo no puedo decir que soy esclavo de mis propias decisiones, digo, es un contrasentido. El placer y otra cosa es la voluntad. El hombre puede ser esclavo de sus placeres y justamente los capitalistas quieren que el hombre solo sea un goce, un deseo. Explotan ese deseo en consumismo. Así que es coherente que los liberales sean ultracapitalistas y que los capitalistas sean hedonistas. ¿No? El tema es que el hombre cuando entra en esa dinámica de la que habla, por ejemplo, Eisenhower, el hombre no tiene que ser padre, hijo, hermano, cristiano, tiene que ser consumidor, digamos, ¿no? Bueno, Eran los marxistas los que decían que los asalariados eran esclavizados cuando el asalariado, con todas las restricciones que tiene cualquiera, toma sus decisiones y cuando decide entrar en una empresa, decide entrar en un contrato voluntario, no se esclaviza. Pero eso lo dicen los marxistas. lo que pasa es que, bueno, en ese sentido hay que reivindicar un poco a Marx. El proletario cuando ingresa a trabajar en la fábrica, él no está poniendo las condiciones ya están dadas y él lo único que tiene es su fuerza de trabajo. Y si no acepta el contrato, se muere de hambre. Entonces, de alguna manera, me parece que el razonamiento de Iván sería el siguiente, ¿no? Si los hombres hemos delegado nuestra soberanía en el Estado, y de alguna manera él se está deslindando de la responsabilidad de seguir tomando decisiones, como el proletariado cuando ingresó a la fábrica en el contrato y se deslindó de la responsabilidad de seguir tomando decisiones, porque él ya eligió entrar en la empresa, decidió entrar en la fábrica. Bueno, nosotros decidimos hacer el contrato social. Y si hicimos el contrato social, ya no necesitamos seguir tomando decisiones. Me parece que es una falacia. Pero bueno, no estoy seguro. Bueno, parece que Cristian, digamos, tiene este mismo punto, pero con las decisiones que tienen que ver con el placer, el fumar cigarrillos o fumar marihuana y demás. Otra cuestión sobre lo más profundo, lo más filosófico que comentó Cristian, yo diría, yo entiendo, yo he escuchado esta... Esto es muy curioso, esto es para que sepan todos, ¿no? Escriban la palabra orden natural y la izquierda y la derecha se juntan en contra de que la escribió. Hablen de la naturaleza de las cosas, liberales y socialistas se abrazan en contra de ese, ¿no? De los referentes del conservadurismo, ¿no? De la libertad como un medio. La libertad, si no alcanza la virtud, no sirve, digamos. Pero el gran problema es, ¿qué es la virtud? ¿Lo va a decir Cristian? ¿Lo va a decir Eliseo? ¿Lo voy a decir yo? Yo no me siento capaz de decirle a los demás. Claro, pero él quiere enseñarnos a nosotros qué es ser libre. Él descubrió la verdad absoluta, que la libertad es relativa, y Cristian, que tiene un criterio objetivo, que es la naturaleza, es subjetivista y relativista, ¿no? Entonces, el relativista es Cristian, que habla de orden natural, y el que tiene la verdad absoluta es Iván, que dice que el criterio es totalmente relativo, subjetivista. Gracias que puedo más o menos mantenerme en lo que yo creo que es virtud, ¿sí? Y ahí es importante el pensamiento de Hayek, ¿no? Que él decía, justamente, ¿para qué necesitamos la libertad? Para descubrir la virtud. Entonces la virtud se va descubriendo en un proceso. Cada uno intenta, en esa búsqueda de la felicidad, encontrar formas virtuosas y eso después Hayek lo extiende a, bueno, eso genera instituciones que en la medida que esas instituciones sean buenas para el colectivo social, bueno, perdurarán en el tiempo, ¿no? Pero es al revés. Pero ¿qué significa que sean buenas para el colectivo social? Digamos, el contenido de lo buena, ¿quién lo pone? ¿Lo pone Hayek? ¿Lo pone Mises? ¿Lo pone Iván Carrino?
Lo otro implica una especie de policía moral, policía del comportamiento, que ninguna sociedad libre, que no es compatible con ninguna sociedad libre. Bueno, a ver, vamos a ir dejando, porque bueno, ya digamos, hemos dicho casi todo lo que teníamos ganas de decir. No, en realidad, si nosotros pensamos que cuando el Estado con un criterio ético prohíbe ciertas conductas es un Estado policía, entonces no tendría que haber leyes. O sea, la ética del individuo tendría que ser, qué sé yo. Lacan dice, por ejemplo, cuando aparece el masoquista y se junta con el sádico, se destruyen automáticamente, porque el masoquista, el sádico disfruta del dolor del otro, pero si al otro le causa placer el dolor, el sádico ya no tiene su objeto. Entonces, de alguna manera, si el criterio no es objetivo, no se puede organizar la polis con la suma de subjetividades. Eso lo explica muy bien Emil Durkheim. Dice, la comunidad es una realidad sui generis, tiene sus propias reglas, es decir, la comunidad es más que la suma de los individuos, tiene una regla propia, y entender las reglas propias de la comunidad, de la sociedad, es entender un poco el dinamismo de esa cultura colectiva, ¿no es cierto? Y es en base al bien común que se piensa en el bien del individuo. El bien del individuo siempre está subsumido al bien de la polis, porque ningún individuo se realiza en una comunidad que no se realiza. Ningún individuo es libre en una comunidad que no es libre, ¿no? Por eso nosotros hablamos de comunidad organizada, porque es en la comunidad libre donde el individuo se hace plenamente libre. Y es por eso que nosotros también hablamos, por ejemplo, de la función social de la propiedad privada, el individuo abierto a la comunidad. Bueno, yo creo que esto también es una lección para aquellos que en algún momento han atacado a las doctrinas del justicialismo, a las doctrinas de la comunidad organizada, porque hoy encuentran en esas doctrinas aristotélicas, en esas doctrinas justicialistas, digamos, el baluarte de la lucha en contra de los socialistas y los liberales, que son las dos caras de la misma moneda. Si algunos hacen un mea culpa y una autocrítica y dicen la verdad, que yo debí ser más astuto con el justicialismo, ¿no? No golpear tanto, o haber hecho una distinción entre el partido justicialista y la doctrina del justicialismo, que es la que hoy está en pie porque es la única que responde a la realidad del hombre, es humanista porque sabe que se gobierna el hombre, por el hombre y para el hombre, ¿no? Entonces, bien, evidentemente yo ya no soy peronista, pero la doctrina del justicialismo es una doctrina que vale la pena considerar y que sería bueno que aquellos que en algún momento han tirado el bebé junto con el agua sucia hagan un mea culpa y comiencen a reivindicar esta doctrina, que es la doctrina que nos legó el general para toda Hispanoamérica y para todo el mundo. Que hoy grandes partidos en Francia, en Alemania, Alexander Dugin se inspira muchísimo para asesorar a Putin en la tercera posición. Así que bueno, en algún momento todos vamos a terminar congregados en la tercera posición. El otro día ya dimos un pasito con Laje, acercándonos a la tercera posición con Arturo Sampay, que Laje ya está leyendo y muy contento. Así que, bueno, les mando un abrazo grande, un abrazo a Iván. Ha sido un gusto conocerlo, sus argumentaciones son liberales. Yo, evidentemente, no coincido mucho con esa postura, pero bueno, es respetable, es un hombre inteligente, se nota que es un hombre preparado, afable, digno contrincante de una persona muy preparada para mí, que yo admiro mucho como Cristian Rodrigo Iturralde, ¿no? Que es para mí una persona admirable en su trabajo, en su lucha que está dando la lucha cultural. Así que bueno, mi admiración para los dos. Ha sido un buen debate, ha sido un debate entre caballeros, muy, muy buen debate. Y bueno, yo simplemente estoy dando mis humildes apreciaciones, evidentemente yo desde mi
perspectiva, que es abierta a la realidad, que trata de comprender conceptualmente la realidad desde el principio de realidad. Bueno, hago estas aportaciones, ¿no? Así que bueno, pero espero que nadie lo tome a mal, es con todo respeto, ¿eh? Así que bueno, les mando un abrazo grande, espero que se cuiden y si quieren cursar conmigo el curso de filosofía que estamos dictando, nos escriben a cursofilosofia@gmail.com cursofilosofia@gmail.com. Ahí nos vemos, nos escriben, los agregamos en el grupo de WhatsApp y comenzamos a leer, porque nosotros estamos estudiando una obra que yo escribí en el 2017 y bueno, vamos a estudiar la obra completa, ¿no? Así que bueno, en eso consiste el curso. Les mando un abrazo grande, espero que estén muy bien, que hayan disfrutado de este momentito, de este comentario y nos vemos en la próxima, ¿sí? Muchas gracias por estar.